Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Creo que debo confiar más en mi memoria porque se me olvidó poner en el guión, güey, y lo dije así ya como si nada. Me pasó una vez en Leyendas. Ajá. Siempre sentí así de, güey, se me va a olvidar una pendejada, voy a decir algo mal. No, ya cuando lo empiezas como que el cerebro agarra, Ajá. Pero cuando le he tratado de empezar de cero, no está tan fácil. Sí, creo que me salió bien. Ya lo confirmaré en los comentarios que ponga la gente. Y si están escuchando vasos en la mesa es porque estamos grabando en casa de Badía. Se quemó el set, no se crean. Sí. Tronó Tronó quedó un sin transformador eléctrico ahí cerca. Ajá. Y nos quedamos sin luz. Pero the show must go on, entonces Aquí andamos. bendito Shure y sus cosas estas Nuestro portátiles. estudio móvil está chido. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahorita de que se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 1859. El descubrimiento de petróleo en el oeste de Pensilvania provocó un aumento en las perforaciones petroleras en el estado. Más petróleo permitió a las refinerías eludir las patentes de petróleo a partir de carbón que existían en ese momento. O sea, alguien patentó una especie de petróleo nada más. Entonces tenían que pagarle al que tenía la patente si querían de ese petróleo, pero como empezaron a encontrar otros tipos de petróleo que no eran a base de carbón, Valió madre todo. esa madre ya no aplicaba. Soy yo, espérame. Ya. Entonces, en ese momento, pues casi todos eran lámparas de aceite, güey, era el combustible, se usaba mayormente para iluminación. Y todas estas compañías dijeron, güey, pues sale más barato el petróleo, nos cambiamos a petróleo. Ahí fue cuando se fundó Standard Oil, fundada por John D. Rockefeller en Ohio. ¿De los Rockefeller? Simón. En 1860 se convirtió en un fideicomiso multiestatal y luego llegó a dominar la industria del petróleo en los Estados Unidos. Luego, en 1889, la Corte Suprema de Pensilvania tomó una decisión en algo que se conoce como la regla de la captura. Este fallo decía que el petróleo era una sustancia fugitiva, algo así como wild game o caza silvestre. Ok. Como matar un venado. Ajá. Pero se va moviendo debajo de la tierra. Entonces, si tú tenías un pozo, güey, y perforabas y alguien más también perforaba ahí cerca y te chingaba primero el petróleo. Porque estaba más abajo. Simón, no había pedo. Okay. De hecho, el fallo decía, cito, si un propietario contiguo o incluso distante perfora su propia tierra y extrae tu petróleo para que entre en su pozo y esté bajo su control, ya no es tuyo, sino de él. Entonces, si le estaban dando los dos al mismo pozo, güey, en diferentes distancias, pues era lo que saques. matanga, güey. Me gusta la ley de la matanga. Simón. Rockefeller. En el estado de Texas se sabía desde hace mucho tiempo que había petróleo debajo de ellos, pero se veía como un problema y no como una ventaja, ya que cuando perforaban buscando agua, encontraban petróleo. No, chingada madre, otros 20 millones de dólares. No tengo sed. Eso le pasó a los Beverly Hillbillies. No sé si acuerdas que dispararon y le salió petróleo. Salió petróleo. Un ranchero llamado William Wagner encontró petróleo mientras perforaba buscando agua y dijo, quería agua y encontré petróleo. Me volví loco, completamente loco en ese momento. No están todos sucios mis calzones. No puedo hacer café. Ya no tengo con qué lavar nada y ahora estoy más manchado. Sí, cierto. En 1886, George Tulnig estaba molesto porque encontró petróleo cuando buscaba agua. Su pozo producía 48 barriles de petróleo crudo al año y le reportaba una ganancia de alrededor de $8 anuales en dinero actual. O sea, eran bien poquitos barriles, en un año sacaba 48, pero era como que ya estás abierto esa madre ahí. De una vez la vendo a granel. Pero después de la guerra civil, la producción de petróleo comenzó en Texas. El primer campo petrolífero que generó mucho dinero se desarrolló en 1894 cerca de Corsicana y eso provocó más exploración en todo el estado. En enero de 1901, Spindletop Hill en el este de Texas hizo básicamente erupción. Güey. Estaban perforando ahí, empezó a salir un chingo de petróleo. Hasta 45 metros en el aire llegaba el chorro de petróleo. Holy. El contratista de perforación, Anthony Lucas, fue citado diciendo, mantenga a la gente alejada, no dejen que fume, no permitan que ninguno de ellos fume. Por favor, guachicoleros. El petróleo estaba fluyendo a más o menos 100,000 barriles diarios.
La cercana ciudad de Beaumont comenzó a producir 50,000 barriles en tan solo 3 meses después de esto. Oficialmente era una ciudad en auge. A toda esta época se les conoce como los boom towns porque estaba el boom del petróleo. Se hacían pueblitos ahí alrededor y luego... Tipo el Gold Rush. Ándale. Pero con oro negro. Ajá. Los perforadores de petróleo independientes entraron en masa al lugar. Esto se les llamaba wildcatters. Y el origen del nombre no tiene sentido para nada, güey. Pero bueno. Una vez un güey en Pensilvania tenía una torre donde estaba perforando buscando petróleo. Y para saber que era la suya, puso un gato montés disecado. Entonces era el wildcatter, ese güey que estaba perforando, buscando petróleo. Y de ahí se esparció. Y eran los wildcatters, eran los cazapetróleos. Ellos lo que hacían era vendían acciones en su operación y luego iban con los inversionistas de todo el país. Así, güey, yo voy a perforar aquí, dame tanta lana y cuando empieza a producir petróleo, pues lo recuperas. Okay. Como lo que hemos visto con lo que pasó en las minas, güey, cuando iban también a hacer lo mismo, que iban buscando oro y... Que eso sí se me hace bien chido de Estados Unidos, que lo que está abajo de tu territorio es tuyo. Ajá. Encuentras oro, petróleo, un cadáver. Es tu tierra. Es tuyo. Te lo quedas. Tienes que responder por él. Uno, de hecho, un wildcatter fue a Yale cuando se estaban graduando una nueva generación. Les dijo, ¿cómo les gustaría comenzar invirtiendo $100 en una compañía petrolera y luego tener un valor de más de $50,000? Súper, dime más. Ajá. Y luego le pegó a un güey por ser mesero y le dijo, no tienes hambre. La tierra que ya era barata originalmente ya estaba subiendo de precio. Incluso estaba vendiendo ya en $millones para la época. Por el petróleo que podría estar abajo. Sí. Ahora, todo esto fue antes de que existiera la EPA, que es la que regula y protege el medio ambiente en Estados Unidos. No había regulación, entonces pues, las cosas salieron pues, como se esperaba. Sí, sustancia tóxica, hiper inflamable, saliendo por todos lados, cerca de ríos. Pero el progreso, el dinero. Yo necesito que mi cuarto tenga luz a las 10 de la noche, sino como voy a escribir mis novelas. El historiador H.P. Nichols dijo, cito, el agua de la ciudad de Beaumont en aquellos días era espesa. Todo el mundo pronto aprendió que si el agua se usaba para beber, causaba calambres estomacales severos, lo que se le conocía localmente como los Beaumonts. Oh, fuck. O sea, te digo, es como la venganza de Moctezuma, güey. En México sí, esto es el Belmont. No, me tomé la agüilla y me dio un Belmont. Las instalaciones sanitarias eran limitadas. Entonces un mal caso de Beaumonts requería de hacer ofertas de hasta 50 centavos para que te dieran el uso inmediato de un inodoro. O sea, había poquitos baños, güey. La gente está tomando agua casi café espesa. Este es el verdadero entrepreneur, güey, el que dijo, ¿sabes qué? Estos güeyes van a tener diarrea, pendejo. Yo voy a hacer dinero no del petróleo, sino del petróleo anal. Yo creo que sí salía así, güey. Cuando llegaron los especuladores y los inversionistas, también llegaron estafadores, prostitutas, apostadores, dueños de bares. Claro. Todos nada más buscando bajarles la lana a los trabajadores. No es un pueblo si no tiene lugar para prostitución y bar. Los gerentes de las pensiones cobraban a los trabajadores medio día de su paga por alquilar un catre durante 12 horas, güey. No mames, o sea, para poder dormir la mitad de tu... Ajá. Y te pedían la mitad de lo que ganabas en un día. Verga, no sé, está en culero. Ajá. Y se dice que había un gas nauseabundo flotando en el aire, incluso a kilómetros de distancia de la ciudad petrolera. La gente llegó, no había suficientes lugares para vivir para todos. Las familias vivían en tiendas de campaña o algunos en cajas de cartón envueltas alrededor de un árbol. Ahí hacían su pequeño fuertecito. Cuando llegó 1914, ya los trabajadores podían pagar un automóvil y la producción de automóviles se disparó y esto también disparó la demanda del petróleo. Y en esta época... Beautiful. Sí. Trabajo en petróleo, batería un carro, el otro que seguir sacando petróleo para poder ir con mi carro a trabajar, a sacar petróleo y seguir pagando el carro. Así es. Libre mercado le dicen. Estados Unidos era el único país del mundo cuyos recursos petroleros estaban en manos privadas. Todos los demás estaban... Te digo que es... Ajá. Luego digo, aquí en México pues, pasó lo de la expropiación petrolera más o menos en esa época también. O sea, como que... Sí, pero se quedaron aquí. Si yo me encuentro un pozo del gobierno, allá todo era de... ¡Yeehaw! Yep. Luego, en 1917, la legislatura de Texas aprobó la ley de oleoductos, designada a los oleoductos como transportes comunes, al igual que las líneas de ferrocarril. Eso hizo que la Comisión de Ferrocarriles de Texas supervisara que los oleoductos estuvieran abiertos al petróleo y al gas de todos. En 1900... Ok, o sea, el oleoducto era para que
tú, yo, todos los que tengamos petróleo podemos mandarlo. Lo puedes mandar por ahí. Es como público, como rentar un tren. En 1919, la Ley de Conservación de Petróleo y Gas otorgó autoridad a la Comisión de Ferrocarriles para hacer cumplir las normas de conservación y seguridad. El entonces presidente Calvin Coolidge creó la Junta Federal de Conservación del Petróleo con el fin de diseñar un plan para conservar el petróleo con fines de seguridad nacional. Querían hacer algo tipo expropiación petrolera, pero las compañías petroleras dijeron que no había problemas ni necesidad de un plan. Ya o sea, que no pasó nada. Estamos bien, güey. Estamos bien. Mira, esos güeyes tienen catres. Nadie fuma cerca del pozo. No necesitamos el gobierno. El agua está poquito espesa, pero pues... Pero hay baños a solo 50 centavos. Hay veces que estás ahí en el calor de Texas a la mitad del verano trabajando, sacando petróleo y qué más refrescante que beber lentamente mientras masticas tu agua, güey. Y además, si nos quitan esto de que va a trabajar el pobre Jimmy, Little Jimmy, el de los baños. El Instituto Americano del Petróleo demandó y despojó a la Junta de Coolidge de cualquier poder de ejecución y la producción de petróleo se salió de control. Por todo Texas empezaron a buscar y buscar petróleo y llegaron un chingo de wildcatters a buscar petróleo y poner sus peluches ahí raros. Y también llegaron estafadores junto con los wildcatters. Llegó Columbus Marion Joyner, quien solo recibió 7 semanas de educación formal cuando era niño. Se le enseñó a leer exclusivamente usando la Biblia. Y porque es Estados Unidos, con esto logró hacerse abogado y fue legislador en Tennessee. ¿What? Sí. Digo, somos México y no podemos burlarnos muy cabrón de eso, pero ¿what? Pero América. 7 semanas y aprendió a leer con la Biblia. Ajá. Y ya con eso fue el legislador de Tennessee. Tienes un ex delantero ahí de gobernador. De gobernador, así que. Después de perder todo su dinero en la crisis de 1927, se mudó a Texas y arrendó varios miles de hectáreas en el este de Texas, donde Humble Oil Company dijo, güey, aquí no hay petróleo. Una compañía había dicho, aquí no hay petróleo. Él dijo, tú véndeme el terreno. Güey. Yo veo qué hago. Pero era porque eran humble. Qué bonito. Ajá. Eran humildes. Sí. Está bien mamón ese nombre de la compañía petrolera humilde. Era mejor que la destroza bosques. La ahoga focas marinas en lobos marinos y gaviotas. A Joyner le decían Dad, así nomás era su apodo. ¿Papá? Sí. Y Joyner tenía un amigo que se llamaba Joseph Edelbert Turnham, que había estudiado medicina, había trabajado como químico del gobierno, había buscado oro en el Yukon y había vendido medicinas patentadas en su Dr. Alonzo Turnham's Great Medicine Show. Ese suena como un beat de stand-up porque me gustaría ir. Dr. Alonso's Beautiful Great Medicine Show. Great Medicine Show. Ahora Durham se refería a sí mismo como A.D. Lloyd o el Dr. Lloyd y decía que era un trendologist o un tendenciólogo. Elaboró un mapa de los principales campos petroleros de Estados Unidos que según él mostraba líneas de tendencia que se cruzaban en el este de Texas. Entonces, dijo, si hay campos aquí más o menos de este lado, entonces siguiendo las líneas, ya. Pues, aquí tiene que haber. No es de mercadotecnia. No, es líneas de tendencia de a dónde va el petróleo. Ya. Y él dijo, cito, no soy un geólogo profesional, pero he estudiado. La mejor manera de empezar tu pinche sales pitch, güey. Sí, no. Nunca he hecho esto jamás en mi vida, ni lo he estudiado, pero si me das 100,000 pesos. Pero he estudiado la Tierra más y sé más sobre ella de lo que cualquier geólogo profesional que viva ahora sabe. Claro, así funciona. Yes. Claro. Hizo un informe llamado Estudio Geológico, Topográfico y Petrolífero, parte del condado de Rusk, Texas, hecho para C.M. Joyner por A.D. Lloyd, geólogo e ingeniero petrolero. Solito se puso sus títulos. Bien, es como un coach. Ajá. Joyner vendió acciones utilizando este informe. O sea, era... Antes de... Sí, güey, no había nada. O sea, le dijeron aquí no hay petróleo. Su compa llegó y dijo, mira, yo me metí a este mapa que yo tengo otros datos, le dijo. Yo tengo otros datos. Y con esos datos vamos a venderle algo al pueblo. Y Joyner aprovechó y con ese informe fue a buscar inversionistas. Cito, toda mujer tiene un lugar determinado en el cuello que cuando lo toco automáticamente comienzan a escribirme un cheque. Puede que sea el único hombre en la tierra que sepa cómo localizar ese lugar. Así se jactaba Joyner de lo buen vendedor que era. Ese es su pitch. Ajá. Entonces, así como podía tocar a una mujer y la mujer le escribía un cheque, él podía ver el informe falso de su compa y decir aquí hay petróleo, güey. ¿Qué tipo de hombre está tocándole el cuello a las mujeres para conseguir un cheque? No sé. Yo desde ahí hubiera desconfiado de él. ¿Qué estás haciendo, compa? Ajá. Cheque.
El informe mentía diciendo que las principales compañías petroleras ya estaban arrendando activamente ahí. Después de que Joyner consiguiera sus contratos de arrendamiento, convenció a los lugareños para que le ayudaran a construir una torre de perforación que estaba hecha de madera, que pues, no hacía nada. Era un prop, güey, era utilería para impresionar a los posibles inversionistas. Usó maquinaria de perforación de segunda mano, contrató un perforador sin experiencia, agarró a la gente que trabajaba ahí en los campos locales de agricultura y los puso a que perforaran y hicieran el trabajo. Claro, sí. Este es Roberto. Él en su vida jamás ha perforado pozos, pero desde niño hacía agujeros y nadie ha hecho más agujeros en la tierra que este vato. Él sabe perforar más que todos los perforadores que existen ahorita. Yo sé porque yo le dije. Él perfora mujeres y le escriben un cheque. También pues tenían el fuego de la caldera ahí, lo estaban alimentando con lo que fuera, güey. Para que pareciera que estuviera prendido. Basura, llantas, madera, lo que fuera. All in, entonces. Sí, y solo para estar seguros, las principales compañías petroleras empleaban exploradores, así como antes iban a explorar las tierras y a pelearse con osos y la madre. Ahora iban a explorar. Eso sí extraño esos tiempos que existía ese trabajo, ser explorador. Ahora ven a explorar estos campos a ver si en realidad había petróleo. Si encontraban petróleo, las empresas inmediatamente compraban todos los terrenos que podían ahí alrededor. Y después de 3 años ya los exploradores habían renunciado a revisar las plataformas de Joyner. Ahora ya tenía 3 plataformas. Ajá. Y pensaron que habían abandonado el pozo porque ya se veía como que no había movimiento ni nada, güey. Y no había pasado nada en 3 años. Pero resultó que una vez que lo vieron parecía que ya lo habían abandonado y no, simplemente estaban esperando maquinaria nueva. Cuando volvió a ponerse en marcha y estaba listo para perforar, la gente estaba emocionada. Una multitud de entre 5 y 8 mil personas se reunió el jueves 2 de octubre de 1930 para presenciar la perforación. Había vendedoras ambulantes. Esos pasatiempos mortales de antes, ¿verdad? Como ir a ver que ahorquen a alguien, sí, cómo explotan un pozo petrolero. Sí, ahora es ir a que te den como hacen pan con plomo. Ahora es pues ir a ver qué carreras de trocas monstruo. Sí, a un concierto sin estar vacunado. Lucha libre. Sí, estaba más padre antes. Así, pues. Había vendedores ambulantes ahí, vendían cacahuates, refrescos. Pero no pasó nada. Todo el mundo se fue a casa. Aún así, regresaron al día siguiente y ahí fue cuando pasó algo. Se escuchó un gorgoteo y luego el ingeniero de perforación gritó: apaguen el fuego, tú apaga tus cigarros, rápido apaguen todo. Y el pozo número 3 empezó a escupir aceite al aire. Wow. En un terreno que hace 3 años no había pasado nada. La gente llegó de todas partes para verlo. Había un camino de grava que eran como casi 10 kilómetros desde la ciudad de Henderson y estaba lleno de autos así, uno contra así tráfico. 10 kilómetros. Sí, güey, que querían nomás ir a ver el petróleo salir de la tierra. Todos los policías de la zona fueron enviados a ocuparse de la multitud y empezaron a llegar trabajadores en chinga, pues, así de ellos. A pedir jale. Simón. La población cercana del pueblo de Kilgore se disparó de 700 personas a 10,000 personas en 2 semanas. ¿En 2 semanas? Ajá. Un par de meses después, Joyner vendió 160 hectáreas por $1,250,000. Un área cercana llegó a ser conocida como Happy Hollow y era como una favela. Ok. Había casas de cartón, chozas de madera, había carpas, había casas así nomás con la pared a la mitad sin techo, güey. Ahí vivían entre 100 y 300 personas, pero la policía cada rato llegaba y lo allanaba y corría a todo el mundo, lo sacaba, los arrestaba. Y tan pronto arrestaban a alguien, llegaban alguien más y se metía. No había casas nuevas porque trabajar en los campos petroleros pagaba más que trabajar en construcción, güey. Así que no había nadie. No había nadie que quisiera construir casas. Y los locales generalmente despreciaban a los trabajadores foráneos que nomás llegaron a... Claro. O sea, estás ahí en tu pueblito, 700 personas y llegan más del 10 veces de la población en 15 días. Güey. Existía el City Café, que era como el restaurante bonito de la localidad, donde se les servía a los hombres chili hecho en tinas. ¡Uf! ¡Oh! En tina. Algún día voy a probar chili así de bats. Y eran tinas que estaban trabajando las 24 horas del día, nomás sacando más y más chili. Los trabajadores nomás llegaban, comían ahí, hasta usaban las servilletas que había dejado el güey anterior si estaban medio limpias. Con esa me limpio. Güey, petróleo y chili beans. Ahí es donde el Little Tommy iba a hacer todo su pinche agosto con los baños. Cito, el lodo que arrastraban se acumuló hasta 5 centímetros de profundidad en el piso, creando tal desorden que los más de 30 empleados recién contratados solo hicieron un intento a medias de rasparlo. O sea, estaba lleno de barro el lugar. Güey.
Yo, fiesta de cumpleaños mía de 2002. Sí, es que había barro porque el tráfico intenso en las calles sin pavimentar creaba nubes de polvo, luego llovía, se hacía barro. Y luego llené. Oh, my. Y luego lo ibas arrastrando por todos lados. Era difícil de conseguir cualquier tipo de víveres. El precio del azúcar y la harina se cuadruplicó. Era prácticamente imposible encontrar leche o encontrar huevo. ¿Pero para qué necesitas eso si tienes chili? Aparentemente 24 horas. Ajá. Pues supongo que para echarle el café, azúcar o para hacer pan, para comerte el chili, no sé, güey. ¿Para qué usarías azúcar y harina ahí? Sí, necesitas hot dogs. A veces. Se me antojó en cabrón chile. El agua salada procedente de los pozos acabó con los huertos de ahí. Los mató. Y todos los negocios siempre tenían filas enormes, güey, que están tratando de conseguir víveres. Pues que imagínate, también tienes ahí una tiendita, güey, que le vendes nomás a la cuadra. Sí, Doña Cuca es su tiendita que tiene ahí 3 maxilitros. Ajá, y de repente llegan 10,000 güeyes y todos quieren todo, güey. Todo. Ajá. Porque traen un chingo de lana. Obviamente las carpas de donde vivía la gente no tenían plomería, no había infraestructura de nada. La gente tiraba la basura a la calle, nada más provocando más condiciones insalubres. En la ciudad de Wink, la tasa de tifoidea era 10 veces mayor que la nacional y la de disentería 4 veces mayor. Las personas que vivían cerca de los pozos se acostumbraron a siempre tener los ojos inflamados y a tener náuseas todo el tiempo. Yes. Hey, cualquier súper drogadicto chingón sabe que eso es parte de la vida. Y las mujeres no encendían fósforos por miedo a incendios. Las comidas frías se convirtieron en lo normal. No, eso está bien feo. Ahora, el rugido de los chorros de petróleo saliendo de la tierra también era muy fuerte. Güey. En Desdémona, el diario local informó, cito, las conversaciones se gritan y se gesticulan. Hablar por teléfono es casi imposible. Las madres no pueden arrullar a sus bebés y hacer el amor es un problema. ¡Voltéate! ¿Qué? ¡Que te voltees! ¿Por qué? ¡Para darte por acá! ¡Chingada! ¿Y todavía no acabas? ¡Ya se despertó el bebé! ¡Mijo! Ahora, la ropa manchada de petróleo tenía que ser tratada con gasolina para eliminar las manchas. What? Sí, entonces traías tu ropa manchada de petróleo, le echaban gasolina, luego la frotaban en una tabla de lavar y luego la hervían para eliminar el gas. Y después de eso ya la puedes lavar con agua y jabón. Esa técnica no me la sabía. Ajá, es un pedote, güey. O sea, yo no sabía tampoco cómo. Ha de ser muy bueno, pero no lo hagan. Yo sabía que la gasolina ayuda a quitar ciertas manchas, porque recuerdo que cuando me accidenté, que me reventé la cara, Ajá. Traía uno de mis pantalones favoritos y mamá lo rescató echándole gasolina. ¿Con y gasolina? Se quitó la mancha de sangre. Y en teoría, si estás afuera no es peligroso. Y sí, pues se evapora casi todo. Simón. Sí, duró como un mes oliendo a gasolina el pantalón, pero valió la pena. Pero yes. Una nueva ciudad llamada Joinerville apareció justo donde la gente había acampado para ver el pozo. A propósito, lo pusieron ahí, ¿verdad? Sí. Y estaba un pueblo a 10 kilómetros de distancia que se llamaba Henderson. También estaba lleno de gente. En la cercana población de Lagrange, la madame local, Miss Jessie, comenzó a recibir pollos como pago. Pollos por prostitutas. Sí. Pollos por prostitutas. Es el nombre de... Era un pollo por un palo, güey. Es neta. Ajá. Chicken for a screw. Un pollo por un palo. Muy pronto el burdel estaba lleno de gallinas. ¿Vivo o muerto? Pues vivas, güey. Llegaban con las gallinas así, se las entregaban y ya el burdel era conocido como el Chicken Ranch, el rancho de pollos. Wow. Kentucky Fuck Chicken. En alguna ciudad, cuando una prostituta salía de un salón de belleza, el dueño ponía una revista en el asiento que acababa de dejar libre para que una mujer moral no tocara el mismo asiento. No tocara el mismo asiento que no se le pasaran las ganas de coger de la prostituta a una mujer. Sí, es lo que no quieres que pase. Ahora, había perforación petrolera en todas partes. Muchos propietarios incluso dividieron sus propiedades en pequeños arrendamientos. O sea, era así, veían que en el terreno... Pero ¿qué he pensado si te dan así como un blowjob por unas alitas? Como traigo 3 alitas. Ajá. Y la patita, ¿qué me toca por eso? Ok. Si son búfalo, vas a querer el blowjob antes o después de que se las coman la que te va a atender. Porque hay gente que lo pide después, hay gente que lo pide antes, ya es... Problemas del pasado.
Entonces estos güeyes pues tenían, o sea, sabían que en su propiedad podía de repente pasar petróleo por abajo, dividían en terrenos pequeños y luego los rentaban. Para que tú sacas el petróleo. Ajá. Entonces, o sea, estamos hablando de que así en tu patio, güey. Un güey tiene su pozo. Pero me paga Ajá, como te renta. paga renta. La maquinaria de los campos petroleros llegaba de otros estados. En Kilgore había pozos en los patios de algunas casas y estaban tan cerca unos de otros que se pegaban las torres. Estaban así. O sea, seguro que habían muchísimas esposas emputadas. Güey. Claro. ¿Qué Muchísimas. pusiste? ¿Qué en el patio? Nos da un chorro de lana, mi amor. Vamos a poder comprar un chingo de pollos. ¿Pero qué chingos quieres pollo, pendejo? Pues es que a veces me da hambre de la que no me puedes alimentar tú. Porque estás haciendo mucho ruido, güey. Digas cómo se empieza a hacer todo el ecosistema de desmadre. Había en una cuadra 44 pozos petroleros. ¿En una cuadra? En una sola cuadra. Y debido a esta regla de captura, los Wildcatters tenían que perforar los pozos lo más rápido que podían cuando encontraran petróleo para que no llegara otro güey el vecino a perforar y ganarte el petróleo. Durante este tiempo, los caballos se usaban comúnmente para sacar a autos de lugares pantanosos, que eran abundantes porque había un chingo de polvo y lodo. Güey. Ajá. Los lugareños comenzaron a colocar caballos donde las carreteras estaban empantanadas. Veían cómo se atascaban los coches y luego llegaban los caballos a sacarlos y les cobraban un chingo. Güey, se hizo toda una economía bien vergas. ¿Esto no sale en There Will Be Blood? No. Esta práctica incluso llevó a lo que se convirtió en carreteras de peaje en el este de Texas. Entonces, lo que empezaron a hacer algunos era que tenían ahí en su terreno, pues, o sea, podían arreglar la carretera y lo te cobraban por usarla. Para que no te quedas atascado, que luego le tienes que pagar del caballo. Simón. Y algo que también era muy importante en estos pueblos eran las apuestas. Claro. Salones de apuestas. George Parker Stoker, un médico local, lo describió de la siguiente forma. Cito. El lugar estaba lleno de luz, padrotes, apostadores profesionales, perforadores, pistoleros y hombres de negocios estaban en el bar bebiendo, discutiendo, hablando con lenguaje soez y contando historias sucias. Good times. Hombres tensos y emocionados jugaban y apostaban. Ganancias de una semana se lanzaban en un número o en una tirada de dados y se perdían. Montones de dinero, montones de oro y plata estaban frente a los jugadores ansiosos. Los números sonaron, el chasquido de los dados, el giro de la rueda, la risa salvaje y las groserías llenaban el aire. Wow, ese es un buen fin de semana. Güey. La neta suena chido. Sí, bien cabrón. Improvisamos un casino aquí al lado de un pozo petrolero. Yes. Estaba un güey que se llamaba Itzy Collins, que era el dueño de una casa de juego para negros. Cito, mucha gente de color tenía petróleo, se habían retenido sus derechos minerales y ya no sabían qué hacer con el dinero. Sí, porque les habían dado, en algunos casos se habían quedado con derechos de trabajar en algún pedazo de tierra y resultó que había petróleo. Y luego tenías un chingo de lana. Ajá. Collins decía, donde sea que esté alguien que esté jugando, ahí es donde estaré. Y cuando el campo petrolero del este de Texas se abrió, hice mi sede en Kilgore. Gané tanto dinero ahí que tenía miedo de irme a dormir. Uy, güey. Ese es un buen problema que tener. Sí. De ya no poder dormir tranquilo porque tienes demasiado dinero, un chingo de dinero, pero no es suficiente para comprarte tranquilidad. Ajá. La ceguera por gas y la muerte inducida por gas eran cosas de todos los días. Era un riesgo que asumías al trabajar en un pozo petrolero. Las peleas a puñetazos en las tabernas eran comunes. Los tiroteos también. Sí, claro. En la ciudad de Ranger, los residentes de la ciudad rebautizaron el periódico Daily Times como Daily Crimes. Los crímenes diarios. Ahora, la vida era tan lúgubre para la gente de los boomtowns que un abogado llamado H.P. Brailsford defendió a una mujer acusada de matar a su esposo, argumentando que el homicidio era justificado porque el esposo la había traído a la ciudad y le había hecho vivir una vida terrible y miserable. Estoy de acuerdo. Fue absuelta. ¿Sí? Ajá. Oh my God. Pues sí, es que, güey. Ahora, el petróleo, como dijiste, pues es algo que suele prenderse en fuego muy fácilmente. Ajá. Y era muy común que pasara. En la ciudad de White Oak, la lluvia llegó creó como una especie de pozo de lodo mezclado con petróleo. Luego cayó un rayo cerca del pozo. No, napalm. El petróleo se incendió y la lluvia continuó y el pozo que ahora estaba hirviendo empezó a fluir así petróleo. Un río de petróleo en fuego, güey, por la ciudad. Aún así, aún con todo este desmadre, güey, cuando encontraron una nueva fuente de petróleo, la gente salía a verla y todos están bien emocionados. Porque pues, ellos estaban haciendo. Porque no había nada que hacer. No había absolutamente nada que hacer.
No tenían tiempo de estar ahí viendo quién le pegó al lagarto en el tráiler de Spider-Man, güey. O sea, no tenían tiempo para eso. No, exactamente. Van a volar ahí algo. Vamos a ver qué pedo. Simón. Ahora, el pozo de Joyner fue el primero en lo que resultó ser un nuevo campo petrolero importante. Ese pozo ocupaba 67 kilómetros de largo y 20 kilómetros de ancho, esa área donde apenas descubrieron petróleo. Pero esto provocó que los precios se desplomaran de $3.50 el barril a 25 centavos el barril. Ay, güey. Y los wildcatters también siguieron perforando pozos y produciendo más petróleo. Todas las empresas grandes empezaron a pedir que interviniera el gobierno. Ahora sí. Ahora sí, querían que los racionaran. Decían que los wildcatters eran egoístas y eran miopes. Y los wildcatters dijeron que se trataba de la santidad de los derechos de la propiedad privada. Yes, sir. Dijeron que las grandes empresas simplemente querían ejecutar a todos los pequeños operadores independientes de Texas. No ha cambiado nada, güey. Nope. No ha cambiado nada. Esto fue hace 100 años fue. Ajá. En abril de 1931, la Comisión de Ferrocarriles decidió que se debería producir un límite de 160,000 barriles diarios en los pozos del este de Texas. Cuando dijeron esto, inmediatamente recibieron 40 demandas. Uy, güey. Los tribunales federales otorgaron medidas cautelares temporales y detuvieron los límites. O sea, les dijeron, ok, bueno, vamos a poner límites, Lo pero que arreglamos. vamos a ver qué pedo por mientras. Pero no había forma de detener a la gente que estaba sacando petróleo. No. Se estaban perforando hasta 500 pozos nuevos cada mes. Y la Comisión de Ferrocarriles solo contaba con 6 personas y sus asistentes para monitorear todo. Entonces no había manera, güey, no se podía. Para el 1 de junio de 1931 había 1,200 pozos que producían 500,000 barriles de petróleo al día. Güey. Ay, Era más o menos el 15% del consumo interno de todo Estados Unidos. Todo salía de ahí. ¿De ese pueblito? Simón. Ni de ahí Pemex, güey, ni Pemex. El precio del petróleo se desplomó ahora hasta 15 centavos de dólar por barril. En algunas partes de Texas solo costaba 2 centavos, casi 2 centavos y medio el barril. Que había demasiado petróleo por Era todos. demasiado. Ahora la industria consideraba en ese momento que para que fuera una producción rentable tenías que vender el barril a $1. Mínimo. Entonces estaban perdiendo lana ya. En junio de 1931, un tribunal federal dictaminó que la Comisión de Ferrocarriles estaba intentando regular el mercado del petróleo en lugar de la producción del petróleo que amenazaba la integridad geológica. Se les dijo, ustedes están haciendo esto porque quieren regular el mercado, no porque estén defendiendo o viendo por el bien de la tierra y eso. La Ley Estatal de Conservación de 1929 solo permitía a la comisión regular los desechos. Entonces dijo, tú nomás encárgate de los desechos y no estés haciéndole de pedo. Estoy chingando. Pero ya también se estaba viendo en problemas la misma presión del petróleo. O sea, porque pues ya había un chingo de pozos, había un chingo de gente extrayendo. Y no había forma de sacarla, ya no tenía. Y el fundador de Humboldt Oil, ahora gobernador de Texas. Y creo que es lo más tejano de la historia. Lo que iba a decir exactamente. Ross Sterling convocó una sesión especial de la legislatura. Aprobaron la Ley de Conservación de Petróleo y Gas. Y en virtud de la ley se otorgó a la Comisión de Ferrocarriles el poder de regular la producción de petróleo. Les dijeron que sí necesitamos que alguien regule este pedo porque ya vale verga. Se salió de control. Pero comenzaron a esparcirse rumores de que unos terratenientes y alrededor de 1,500 productores de petróleo se estaban organizando para dinamitar las plataformas. ¡Uy! Y los oleoductos de aquellos que estaban produciendo más petróleo por encima de lo que estableció la comisión. Ajá. Fue de, ok, yo voy a hacer mi parte, pero si veo que alguien no lo está le haciendo... Le voy a partir la madre a ese cabrón. A explotarle su... Ajá, que también está ayudando, es la ley. La ley dice que te estás pasando de verga. No, Gemito, si no funciona la ley. No. Tú no te metas, Gemito. Es Texas, güey. No, sí, cierto, es Texas. Humboldt Oil tuvo que contratar seguridad armada para proteger sus intereses, sus propiedades y todo. Luego el gobernador Sterling decidió movilizar las tropas. Proclamó, cito, existe un grupo organizado y atrincherado de productores de petróleo crudo y gas natural que están en un estado de insurrección contra las leyes de conservación y están en abierta rebelión contra el esfuerzo por hacer cumplir tales leyes. Es necesario para la preservación del petróleo y el gas natural que se detenga la explotación imprudente e ilegal hasta que dichos recursos sean debidamente conservados. Por la presente declaro la ley marcial y ordeno al general de brigada Jacob F. Walters que sin demora cierre todos y cada uno de los pozos productores de petróleo y gas en el campo petrolífero del este de Texas. Good luck. Muy buena suerte a esos güeyes que van contra tejanos y su dinero y su petróleo. Y todo, güey.
Enviaron 4,000 soldados de la Guardia Nacional de Texas y los Rangers de Texas para hacer cumplir los niveles de producción. Llegaron a caballo porque las lluvias habían hecho intransitables los caminos, no pudieron llegar en carro. Y ahora la Guardia Nacional, como digo, si no saben, no es un empleo de tiempo completo. Ajá. Es algo que te haces voluntario y te llaman. Cuando te toca ya ir, vas. Sí te dan prestaciones y te pagan cuando estás ahí y todo, pero no sé cómo funciona exactamente en ese punto, pero necesitabas un trabajo, güey. No, nada más. Y no estás como en un ejército todos los días entrenando y haciendo todo. A lo que voy es de que, pues, este general Walters, pues él tenía un trabajo normal, que curiosamente era el abogado general de Texaco, una de las empresas más grandes. Era el abogado general de Texaco y luego lo mandaron a que fuera a arreglar el desmadre que estaban haciendo en las petroleras y a imponer ley marcial. Sí, bueno. El general Jacob Walters dijo, cito, durante todo el día los hombres han dicho abiertamente que si el gobernador no podía detener el campo, ellos mismos se encargarían de él. Colgarían a algunos hijos de perra y si era necesario dinamitarían tuberías y salvarían este campo de la destrucción para salvar así la industria petrolera. Entonces él dijo, pues yo vine, pero dicen esos güeyes que si tienen que colgar gente y dinamitar cosas, ellos lo pueden controlar, güey. Entonces está pelado, güey. Se arregló todo solo, ¿ves? El general no permitió las protestas y comenzó a cazar pirómanos que habían comenzado a quemar edificios. Walters también prohibió el uso de algo que le llamaba pijama de playa en las ciudades petroleras. Pues era como una especie de camisón que usaban las prostitutas. ¿Pijama de playa? Ajá. Entonces las prohibió porque ya no quería prostitución el general. Y luego entra aquí la historia del guardabosques con probablemente el mejor apodo de la historia, güey. Manuel Lone Wolf González. ¡Oh! ¡Lone Wolf! Manuel el Lobo Solitario González. El Manny Lone Wolf. Llegó y empezó a llenar tiendas de campaña y arrestó a 300 personas. Él solo. Prácticamente. Claro, fucking Lone Wolf. Como no había una cárcel lo suficientemente grande, le la construyó, güey. Sí. ¿Neta? ¡No! Cito. Convertimos la antigua iglesia bautista en una cárcel. Hicimos un agujero en el piso cerca donde está el púlpito, luego un agujero en la parte de atrás y colocamos una cadena. El viejo Malcolm Crimpton solía tener esta cadena frente a la tienda donde atabas tus caballos. Malcolm también nos dio todos los candados que queríamos con una llave y puso la cadena alrededor del cuello de los prisioneros. Oh, ok. Entonces amarraban a la cadena. Ajá, amarraban a todos a la cadena. Dice, arriba donde está el púlpito puse a un hombre ahí sentado con una escopeta a vigilar y nunca dejó que nadie saliera de esa línea. Muy bien, Manny. Todos estos entraron aquí para abrir bares, ofrecer una hilera de chicas o abrir casas de juego o a robarles el dinero a los chicos trabajadores. Eran matones de todas partes. Ahora, no metimos a los chicos que trabajaban a la cárcel. Teníamos una manera de distinguir entre un chico que trabajaba en los pozos y uno que no estaba trabajando y solo estaba aprovechando de ellos. ¿Y sabes qué? Simplemente estrechaba su mano y si tenía curiosidades, le decía, adelante muchacho, sigue con tus asuntos, pórtate bien. ¡A huevo, loco! Sí, o sea, huele a criminal. Como si tienen manos de estar trabajando. Sí, se fueron sobre, o sea, como que todo el comercio ilegal alrededor de bares, prostitución, gente que nomás llegaba a estafar a los que estaban trabajando. Güey. Y a los otros decían, tú vas a trabajar, yo me encargo de esto. Mira, tu dinero va a estar más a salvo. Pero también esos güeyes supongo que están pensando, güey, pues no hay nada más que hacer aquí. Claro, güey, me estás quitando tengo ahí, tengo 15 pollos ahorrados, güey, para mi cumpleaños. ¿Qué voy a hacer con ellos? El petrolero Watson Wise describió al lobo solitario González. Dijo, él vino a Kilgore siendo solamente un hombre, disparó a unas 3 personas y limpió el lugar. Solía mostrarme su dedo gatillero y decirme que le daba comezón. Él te daría una advertencia y si no le hacías caso te dispararía. A veces simplemente disparaba a tu pierna. No, a la pierna. Ajá, nomás porque sí, güey. Era un güey que nomás llegó y... Batman, güey. Ajá, llegó y vio la oportunidad. Dijo, mira, pues aquí puedo hacer mi desmadre. No es mi culpa que mi mamá me puso Manuel Lone Wolf González, güey. Ese es lo único que puedo trabajar. ¿En qué más iba a trabajar, güey? Ni modo que estuviera ahí en Macy's. No, este es mi trabajo. Disparar piernas y poner el orden. Lone Wolf. William Farish de Humble Oil, perturbado por lo sucedido, dijo, cito, si un habitante de Marte fuera a visitarnos, difícilmente podría escapar de un sentimiento de desconcierto o sino de una verdadera consternación por la forma en que los terrícolas llevamos a cabo esta gran empresa tan esencial para nuestra conveniencia y bienestar. What? O sea, el güey dijo, estamos haciendo un desmadre. Si llega un alien ahorita y nos visita, nos va a ver y va a decir qué pedo con estos güeyes. ¿Qué están haciendo, hijos de su pinche madre?
Que digo, esa frase la puedes usar en cualquier época de la historia. No, totalmente, güey. Pero me gusta que se haya proyectado a esos niveles, güey. El 13 de octubre, de que la neta, si hubiera llegado en ese punto un habitante de Marte, lo primero que hubieran hecho es perforarlo a ver si traía petróleo adentro, güey. Totalmente. El 13 de octubre de 1931 se entabló una demanda contra la Comisión de Ferrocarriles, el fiscal general y el general de brigada Walters para poner fin a los límites de producción. Un juez federal emitió una orden de restricción, pero el gobernador de Texas, Sterling, se negó a reconocer la autoridad de la corte y siguió con su ley marcial. ¡A huevo, Texas! Un periódico escribió, cito, el gobernador Sterling dijo hoy que solo las órdenes del presidente Hoover o de la Corte Suprema de los Estados Unidos pueden detener la regulación estatal de la producción de petróleo, a pesar de la orden judicial temporal del Tribunal Federal del Distrito. Claro, ¿qué se esperan de un estado cuya frase estatal es una amenaza, güey? Ajá, güey. Don't mess with Texas. No te metas con Texas. Pero solo aguantó un mes más la ley marcial. En noviembre de 1931, Sterling retiró las tropas y dijo, ok, ya, es todo lo que podemos hacer hasta ahorita. ¿Y Lone Wolf? Lone Wolf ahí andaba todavía, güey, nomás arrestando gente sin motivo. La Comisión de Ferrocarriles siguió imponiendo límites a la producción, pero no había manera de que los hicieran cumplir. Había petróleos que extraían, pozos que extraían petróleo por la noche para evitar inspecciones y pues no pagaban impuestos, no mantenían registros de sus movimientos, compras, ventas, etcétera. Los empleados de la Comisión de Ferrocarriles fueron amenazados en varias ocasiones con violencia por hombres con escopetas que estaban cuidando las refinerías. Y en una de las plantas, los inspectores de la comisión fueron rechazados un día y cuando aparecieron al día siguiente con una orden judicial, encontraron que los propietarios habían cortado la escalera de acero que iba hasta la parte de arriba del tanque, güey, para que no pudieran subir a revisar. Oh, ahí estaba en la mañana cuando yo llegué oficial. Sabe que no, es que de repente anda ahí alguien que se anda robando escaleras. Deberían buscar a esos. Esos se andan haciendo cosas ilegales. Sí, háblele a Lone Wolf porque esa escalera. Tuvimos que ir hasta el pueblo de Escaleras y ya no, alguien se lo está robando. Ya no había, ya nomás había puras serpientes. En marzo de 1933, un juez federal impidió que la Comisión de Ferrocarriles inspeccionara todos los pozos en el campo petrolero del este de Texas. Y la industria petrolera estadounidense se estaba enfrentando a un colapso económico, porque ya estaban produciendo demasiado. El mercado no podía. No estaban sacándole lana, güey. El 14 de julio de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt firmó una orden ejecutiva para hacer cumplir la regulación de la producción del crudo. Y enviaron investigadores federales para verificar la situación. Y ellos descubrieron que la industria se encontraba en un estado de, cito, desmoralización absoluta y que su fracaso amenazaba la situación económica general del país. Entonces, con los inspectores generales que mandó la federación, ahora tratando de hacer que se cumplieran los límites de producción, el campo del este de Texas informó su año de más producción. Tenían 11,867 pozos y produjeron 216,291,397 barriles de petróleo. What? Eso nada más es el petróleo que estaba registrado legalmente, güey. Porque todavía se calculan que había como 500,000 barriles al día que no se estaban reportando. Estamos hablando de un chingo. Como como la mitad de la producción nada más estaba siendo reportada. Los líderes de la industria petrolera y otros más presionaron para que el secretario del Interior pusiera a una especie de dictador de petróleo, güey, para que regulara todo el petróleo. El zar del petróleo. Simón. Y que nacionalizaran la industria petrolera como una utilidad pública. Que para esta época, ¿cuándo fue la explotación petrolera? 1939. Sí, fue hasta los 30. Pues sí, creo que le querían ganar a México. A México. Dejar más. Checo el dato porque soy malo con las fechas. Explotación petrolera, Lázaro Cárdenas fue el 38. Sí, bueno. Es que a Ram le tocó de niño. Estaba ahí gritando Lázaro, Lázaro. Sí. Un telegrama de 1933 a la Casa Blanca de uno de los productores de petróleo decía: queremos un dictador del petróleo. Ajá. Un comisionado de ferrocarriles de Texas dijo que la comisión no tenía recursos, estaba completamente indefensa, no podían hacer nada. Entonces, Roosevelt emitió una orden ejecutiva, el Código del Petróleo, que prohibía el transporte interestatal de petróleo producido ilegalmente por encima del límite permitido. Entonces fue de güey, si tu petróleo no trae registros, no lo vamos a mover. No lo vamos a mover.
Luego el Congreso aprobó un impuesto al petróleo en 1933 y esto le dio a los federales el derecho de consultar los libros contables de los productores y las refinerías. Para ver si estaban pagando sus impuestos. Estaban pagando impuestos cuando estaban produciendo y todo esto. De esa forma podían averiguar quién estaba vendiendo y comprando petróleo de manera ilegal. A este petróleo le decían petróleo caliente o hot oil. Los empleados federales vigilaban los campos por la noche en busca de cualquier tipo de actividad. Y aún con todo esto, güey, no cambió nada. Seguían haciendo exactamente lo mismo. Produciendo y vendiendo chingos de cientos de miles de petróleo caliente. ¿Quién llegó, Maggie? ¿Quién llegó? Creo que llegó alguien. Creo que no han aprendido que no puedes detener a la gente de hacer su business. No, güey, la neta no. O sea, menos a tejanos locos. Y se presentó otra demanda. Obtuvieron una orden judicial que impedía que el gobierno revisara los libros contables. Luego el Congreso intervino y aprobó la ley de petróleo caliente de Connally, que le dio al gobierno federal el poder de hacer cumplir las directivas de la Comisión de Ferrocarriles en el comercio interestatal. Entonces ya dijeron, güey, ahora sí ya se están mamando. Ya tenemos que darle más poder a esta comisión para que pueda hacer su jale. Los gobernadores estatales y los ejecutivos de las compañías petroleras formaron el IOC, el Interstate Oil Compact, para estabilizar la industria con un suministro constante de petróleo, con precios predecibles y con mínima interferencia federal. Entonces trataron de arreglar todo el pedo entre ellos. Así, ok, güey, vamos a balancearlo. Vamos a balancearlo. Todavía puedes hacer lana, es tu petróleo, pero hay que todos ganamos porque se había un desmadre. Y la aceptación del Connally Hot Oil Act y del Interstate Oil Compact marcaron el final de las guerras del petróleo y el comienzo de la era de la regulación. La producción de petróleo volvió a ser rentable. Ahora, en cuanto a Columbus Marion Joyner y sus casi 1.3 millones de dólares, el pedo fue que fueron 30,000 en efectivo y el resto en pagares y pagos a futuros de ganancias de petróleo, que conforme que no hubo, güey, porque pues estaban perdiendo un chingo de lana. Entonces Joyner pasó el resto de su vida buscando otro campo petrolífero y murió casi en la ruina. Qué bueno. En el 2016, el gobernador de Texas, Greg Abbott, comenzó a presionar por una convención constitucional para lo que denominó el Plan Texas, que estaba compuesto por 9 enmiendas constitucionales que, según él, reinarán en el gobierno federal y restablecerán el equilibrio de poder entre Estados Unidos y los estados independientes. Y era para prohibir al Congreso regular la actividad que ocurre dentro de un estado. Ok. Que parte del pedo pues era para volver a sacar petróleo a lo pendejo. O sea, era parte de la porque ellos tienen, sí, tienen un chingo. Güey. Digo, ahorita en la actualidad Arabia Saudita son los que más están produciendo. No toda esa área es la que produce un chingo. Y ellos sí están haciendo mucho ese pedo de vamos a producir de más, vamos a mandar el mercado a los demás a la chingada y a ver si la gente entendiera que el petróleo el precio de gasolina, eso no lo controlan los presidentes. Son cosas así. Es un mercado que se regula a sí mismo y la neta, ahorita digo, tanto árabes, rusos, son gringos, incluso México, o sea, todos han participado de alguna manera en manipular el mercado a su conveniencia, güey, la neta. Pero pues digo, si nomás usáramos otra cosa que no fuera petróleo. Como gallinas. Ajá. Hay que usar gallinas siempre. Son buen combustible, güey. Las plumas. Y una paga para... Sí. Y pues sí, o sea, en sí lo que quieren, o sea, ahorita todo el pedo que hay, aparte de que a cada rato vemos como, aun cuando se supone que ya están en condiciones óptimas y que están bien regulado y todo, de repente se prende en fuego el mar, güey. Es que ¿cómo es posible? De repente se mueren un chingo de trabajadores en plataformas que resulta que no estaban bien hechas y se descagan toda una comunidad de pescadores. Ajá, o ahora con el fracking van y desmadran la tierra, luego se va el óleo, el petróleo al agua y otra vez tenemos agua espesa. O tienes terremotos porque hasta hueco y le estás metiendo gas y así se echa sus pedos la tierra. Y pues sí, esa es la historia de los pueblos petroleros de Texas. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 251 de The Dollop, The Oil Boom Towns of Texas. Cool. Y pues digo, el petróleo creo que ha cumplido su función. Sí, creo que hay que pasar a otras cositas. Hay que ir poco a poco. Digo, por poco a poco es un chinga porque ya nos vamos a morir, pero... hay que ya entrarle a sol, eólico, Simón, de mar. Que se me hace bien raro cómo, o sea, digo, pues
Aquí en México no se ve para cuándo va, pero No. en países que ya han cambiado, así que dicen, de repente que fue Costa Rica que dijo, Creo que güey, sí ya fue el primero. Ajá. generamos toda la electricidad así del... Hasta lo nuclear es que es súper seguro, no es que le tenemos miedo por Chernobyl Ajá. y así, pero si está bien hecho es de lo más limpio y seguro que se puede tener nuclear. Simón. Pero pues el sol ya está, güey. Nomás que hay gente que Claro. piensa que si pones paneles solares te vas a acabar el sol. Pues sí, de hecho vi que por ejemplo en Estados Unidos ya están con la red, ves que van a toda la infraestructura y así. Simón. Parte de es hacerle un upgrade a toda la electricidad. Ajá. Porque como jala es de que en lugares donde hay aire, hay turbinas de aire, en donde hay sol, hay paneles de sol, en donde hay mar y todo se va a grids que luego mandan, ¿no? Para que en Ajá. un lugar donde no hay tanto sol, no importa, tienen electricidad de los que están en casa. Sí, Entre man. todos se alimentan. Sí, como que se dividen la carga, pues. Ajá. Y donde se está produciendo mucho, demasiado, porque se dieron cuenta si se va a producir un chorro. Ya están pensando en esa parte, güey. Nomás les tomó como 30 años, pero bueno. Claro, pero aquí creo que vamos muy atrasados. Aquí seguimos. Estaba pensando, se ve fea la turbina ahí en el de aire. Mira, seguimos eligiendo fósiles como presidentes, güey, que quieren depender de los combustibles fósiles. Entonces son sus amigos. Ajá. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me encuentran en todos lados como @ninguneduardo. Ahí me encuentran como el va diablo. Y si no conocen su historia, están condenados a no tener pollos para pagar a sus prostitutas.